Muy buenos días, que Dios les bendiga. Les saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, a los amigos de la familia de la fe. Qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta nueva oportunidad que nos da. Antes de compartir, quiero indicarle que a propósito busqué este espacio para que usted pueda fijarse que en el lado izquierdo de su pantalla, al fondo, ¿sí?, está ya listo nuestro rinconcito del amor por el mes de febrero. Lo vamos a tener ahí. Y también desde ahí vamos a hacer nuestras prédicas, si Dios lo permite, en el próximo mes, si Dios nos da la salud, la vida, ahí estaremos, ahí está. Solo le dejé para picarle un poquito nada más. Entremos en el tema, vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5. El tema que nos ocupa lo vamos a basar en estos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5. Sígame, por favor, siempre que yo hago la lectura de la palabra, le pido por favor la debida atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. ¿Sí? Sea que nos siga con una Biblia tradicional como la que yo ocupo, o sea que lo tenga a través de los distintos aparatos electrónicos inteligentes que existen hoy, no obstante que estará saliendo también en pantalla estos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Bueno, Usías es uno más de los reyes que en consecución iban sucediéndose a la muerte del antecesor, que normalmente es su padre, tanto en el reinado de Israel como en el reinado de Judá. En este caso, en el reino de Judá. Su padre era Amasías, y si algo se destaca de Amasías, y creo que es pertinente decirlo, es que Amasías también hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero la Biblia lo destaca así, dice, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, es necesario que nosotros podamos saber claramente que nuestra relación con Dios es una relación bastante profunda. ¿Por qué? Porque no es solo lo que nosotros hacemos, nuestras obras, nuestros frutos, o sea, lo que todo mundo puede evidenciar, lo que todo mundo puede ver, sino que Dios sabe que cada una de esas cosas, cuál es la verdadera intención que hemos tenido en hacerlas. Si por quedar bien, si por aparentar, si por una imagen, qué sé yo, tantas motivaciones que pueden haber, ¿no es cierto? Es decir, los seres humanos lo que vemos son los resultados, ¿sí? Pero la intención del corazón la conoce Dios. Es por eso que Amasías, el padre de Usías, él dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. O sea, alguna cosa había, alguna intención había por ahí que Dios consideró y dijo, como que esto no está bien. Eso nada más por destacar. Pero vamos con el rey Usías. El rey Usías, cuyo nombre de pasito le digo significa Jehová es fortaleza, significa Usías, ¿no es cierto? Dice que él había sido posesionado como rey para sucederle a su padre cuando él tenía 16 años. Destaca también que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, habla del nombre de su madre había sido de Jerusalén, eso nos da la pauta para saber que también era una mujer comprometida con Dios, ¿no es cierto? Una mujer que trataba de seguir los preceptos de Dios, y eso, todo eso ayudó, colaboró, corroboró para que Usías haga las cosas conforme a la voluntad de Dios, hizo lo recto delante de Dios. Pero yo quisiera detenerme un poquito en el versículo 5. Porque el versículo 5 nos habla, por un lado, de unas circunstancias o de unas situaciones, y por otro lado nos habla de una época, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, la situación dice que Usías persistió en buscar de Dios, es decir, él tenía una condición de buscarle en oración, de buscar a través de la palabra, que todo lo que sea provenga o le lleve a Dios, a su presencia, al cumplimiento, a agradarle, qué sé yo, ¿sí? Él trataba de hacerlo, ¿no es cierto? Usías persistió en buscar de Dios, ¿sí? Y obviamente dice también que es parte de la situación
de la época, ya le voy a hablar más luego, parte de la situación también es que él se apoyó en una persona que tenía claridad de entendimiento en cuanto a las visiones de Dios, que se llamaba este hombre Zacarías. Entonces dice, él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Esas son las situaciones. Ahora, las épocas, dice, en esos días en que buscó a Dios, Dios le prosperó. Permítame hablarle un poquito de en esos días o de esas épocas, ¿no es cierto? La vida mismo a veces nos conduce, nos impulsa, nos lleva a épocas en las que nosotros necesariamente tenemos que buscar de Dios. No siempre las personas entendemos que Dios nos está llevando a una búsqueda incesante, profunda, a una relación más estrecha con Dios. No siempre, ¿no es cierto? Tristemente hay personas que ante las circunstancias similares, como algunas que me voy a permitir nombrar como un ejemplo, más bien se alejan de Dios, se apartan de Dios, ¿no es cierto? Pero claro, digo, hay veces que quienes por la misericordia de Dios tenemos un discernimiento, algún entendimiento de las circunstancias, vivimos de esas épocas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la época de Usías? Pues la época de Usías es que él tenía una enorme responsabilidad frente a una pequeña edad, ¿no es cierto? Imagínense lo que es a los 16 años ser el rey de Judá, más aún cuando su padre había hecho lo recto y con todo lo que en aquel entonces implicaba ser un rey, ¿no es cierto? Entonces él, quizás fruto de esa presión, fruto de ese desafío que él tenía, ¿no es cierto? Una inmensa responsabilidad, pues digo, la vida le impulsó a que él persista en buscar de Dios. ¿Qué otras circunstancias a veces nos llevan a nosotros a buscar de Dios? Vea, a veces nos lleva a buscar de Dios cuando nosotros pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades o cuando enfrentamos consecuencias que no las avisoramos de nuestras malas decisiones pasadas, ¿no es cierto? Y de pronto eh, hacemos las cosas a la ligera, no consideramos lo que puede venir más adelante, hasta cuando llegan aquellas consecuencias que terminan siendo súper graves, que terminan siendo bastante complicadas, ¿no es cierto? Y en ese contexto es que uno, pues, no le queda otra que buscar de Dios, ¿no es cierto? Ya le digo, en oración uno vive de rodillas, momento que uno tiene espacio, tiempo, está clamándole a Dios, está pidiéndole, está rogándole, está solicitándole para que le ayude, para que le guíe, para que tengamos una luz, ¿no es cierto? O a veces son situaciones de extremo dolor, ¿no es cierto? No es una gran responsabilidad, a lo mejor no son consecuencias de decisiones mal tomadas, pero sí son situaciones de extremo dolor, como por ejemplo la ruptura de una relación sentimental, ¿no es cierto? Entonces, uno rompe sentimentalmente, se viene abajo todas las expectativas, el corazón se quebranta tremendamente, se pierde sentido por la vida y uno puede sumergirse en tal dolor que uno puede ir a parar en una depresión que solo Dios para sostenernos, ¿no es cierto? O a veces es la pérdida de un ser querido, es decir, algo que no estuvo programado y que viene, golpea, afecta profundamente. Entonces, digo, son épocas, son en esos días en los que uno busca persistentemente de Dios, en esos días en los que uno se entrega totalmente a Dios. Y Usías nos muestra un ejemplo claro de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? En esas circunstancias, en el caso de él, una responsabilidad bastante grande le llevó a buscar persistentemente de Dios. Pero también hizo algo que es correcto. Dice que él se dejó ayudar, ¿no es cierto? Le estoy parafraseando esta parte del versículo 5. Dice que él se dejó ayudar de Zacarías, que tenía entendimiento, inteligencia, comprensión, lucidez, discernimiento en las visiones de Dios. Es decir, cuando uno está sumergido en un problema, cuando uno es parte del problema, cuando uno es el epicentro de las circunstancias, de las dificultades, ¿no es cierto? No es que uno tenga mucha claridad como para discernir y decidir. Yo siempre digo que cuando uno trata de decidir fruto de la presión de las circunstancias, pero no tiene paz, normalmente la mayoría, si no todas esas decisiones tomadas en medio de la angustia, del dolor, del quebranto, del sobresalto, del apuro, del apremio, terminan trayendo consecuencias dolorosas, críticas, fatales en algunos casos, ¿no es cierto? Y es difícil, digo, ¿por qué? Porque, vea, primero porque lo hemos vivido, ¿no es cierto? Usted, yo,
cuando de pronto tomamos decisiones, pero no teníamos paz, estábamos en angustia, en desesperación, ¿sí? Al apóstol dijimos, pero ¿cómo me aloqué de gana? Hice tal cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Usías es un claro ejemplo de lo que hay que hacer. Dice que este Usías buscó la ayuda de alguien entendido en las visiones de Dios, ¿no es cierto? Y mientras esto hizo, es decir, persistió en buscar de Dios y se dejó ayudar, Dios le prosperó en esa época en la que él se dedicó a buscar de Dios y a dejarse ayudar, Dios le prosperó. ¿Por qué es necesario dejarnos ayudar? ¿Por qué es necesario buscar una ayuda? ¿Por qué tenemos que quitarnos de ese malentendido de que si yo busco ayuda, si yo busco orientación, si yo pido una guía, ¿sí? Van a pensar que yo no puedo resolver las cosas? Vea, no importa lo que piense la gente, lo importante es que frente a la dificultad uno sepa salir adelante. Y si hay que apoyarnos en alguien, pues que ese alguien sea alguien que esté entendido en las visiones de Dios, o sea, entendido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, porque es mucho mejor que una persona que no está sumergida en el problema, sino que vea las cosas desde afuera, va a tener un mejor entendimiento, un mejor discernimiento, va a poder ver las cosas con una mayor claridad que aquel que está dentro del problema, ¿no es cierto? Y luego, porque no hay nada mejor que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, buscar una persona que sea entendida en las visiones de Dios, de tal manera que yo entiendo, por ejemplo, que Usías en algún momento en la confusión de sus pensamientos, de sus emociones, de su juventud, ¿no es cierto? De quizás un consejo de algún amigo contemporáneo que no era precisamente lo mejor que podía tener. Frente a eso él pensaba, soñaba, imaginaba, sentía y le llamaba a Usías, ¿no? Usías le llamaba a Zacarías, le decía, mira, Zacarías, sabes que tengo un problema. Respecto de esta situación que estoy pasando, he soñado esto, he pensado esto otro, siento esto, me dijeron esta cosa así. Y Zacarías le decía, tranquilo, Usías, sí, las cosas no son así. Tú te estás precipitando, estás de gana engrandeciendo el problema, las cosas son solo de este lado, haz lo que yo te dije, no te afanes por el resto, vamos resolviendo las cosas con mayor calma, con mayor análisis, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno dejarse ayudar por alguien cuando uno tiene o una gran responsabilidad o está pasando una profunda tristeza o está afrontando situaciones extremadamente dolorosas, críticas, fuertes, que escapan de nuestras posibilidades humanas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me da a mí la pauta, ¿sí? Para saber que fue el conjunto de estas buenas decisiones lo que le llevó a él a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios por eso, perfecto, hasta ahí no pasa nada. El problema surge cuando nosotros vemos los magníficos resultados que le dio el persistir en buscar de Dios, el dejarse ayudar por alguien entendido en la comunión con Dios, en las revelaciones de Dios, en lo que Dios quiere manifestar, ¿no es cierto? Que le llevó a tener grandes resultados. Y usted dirá, pero pastor, por favor, usted está diciendo que él tuvo grandes resultados, como ya le voy a enumerar así solo de pasadita, ¿sí? Tuvo grandes resultados, pero usted dice, el problema es que tuvo grandes resultados. Exactamente. Lo reitero, no fue una equivocación, fue con premeditación, alevosía y ventaja que lo dije, ¿no es cierto? Que el problema es que él, al persistir en buscar de Dios, al dejarse ayudar por gente entendida en las cosas de Dios, sí, y mientras él se mantuvo en esa condición, él fue bendecido, prosperado, ¿no es cierto? Pero eso terminó siendo un problema. Por ejemplo, ¿qué logró él con esto? Dice que él logró tumbar muros de 3 ciudades de los filisteos, ¿sí? Devolver alguna ciudad que había sido tomada previamente por los filisteos, la devolvió a su reino, al reino de Judá, que construyó inclusive una ciudad dentro de las ciudades que habían sido de los filisteos y las despojó, que se enfrentó inclusive con los árabes, así como con los filisteos y los amonitas, y los venció, ¿no es cierto? Es decir, comenzó a prevalecer por sobre sus enemigos, al punto que los amonitas comenzaron a ofrendarle cosas valiosas, a darle cosas de mucho valor, ¿sí? Es decir, les hizo tributarios a los amonitas, y todo eso es magnífico, pues un resultado que no se entiende sino cuando uno persevera en buscar de Dios, cuando uno se deja ayudar por la gente de Dios y que obviamente le trae esos magníficos resultados. ¿Qué más logró él? Bueno, dice que él para asegurar su bienestar y su expansionismo, su poderío, ¿no es cierto? La Biblia dice, por ejemplo,
en el versículo 8 del mismo capítulo 26 de Segunda de Crónicas, dice que él se volvió altamente poderoso. Imagínense, altamente poderoso. Elucubrando un poquito, un muchacho de 16 años que es puesto con una responsabilidad tan grande como la de ser el rey del pueblo de Dios. No es que tenía mucha expectativa de ser altamente poderoso, ¿no es cierto? Sin embargo, por haber buscado de Dios, por haberse dejado ayudar, ¿no es cierto? Por hacer lo recto ante los ojos de Dios, terminó siendo altamente poderoso, dice en el versículo 8, usted lo puede revisar en casa, al final del versículo 8 dice que él se hizo altamente poderoso. Como se hizo altamente poderoso, pues también él era objeto de envidias, así que él tenía que resguardar toda su posesión, ¿no es cierto? Todo el reino de Judá. Entonces dice que hizo muchas torres de vigilancia para poner ahí a, sus, a su gente de guerra, que además de eso llegó a tener un ejército de aproximadamente 310,000 hombres. Imagínense qué ejército, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no es cierto? Y que a ese ejército le dotó de muchas cosas, ¿sí? Y aquí viene un punto de quiebre. ¿Por qué le digo que aquí viene un punto de quiebre? Porque de toda una historia de éxito, de toda una historia de bienestar, de toda una historia de buscar de Dios, de una historia de que Dios le prosperó y que él va viendo los resultados de esa prosperidad de Dios, ¿no es cierto? Vencer a los filisteos, tomar algunas ciudades, devolver algunas de esas ciudades a Judá, construir otra ciudad ahí mismo, levantar romper muros de enemigos, pero saber levantar baluartes dentro de su territorio, tener un ejército que le respalde, que salga a la guerra de 310,000 y poder inclusive armar a ese ejército. Parece que todo conduce a un bienestar, que todo conduce a una, ¿qué le digo? A una paz, a una benevolencia de parte de Dios, por un lado, y a una satisfacción, ¿no es cierto?, de parte del lado humano, ¿sí? Pero digo, aquí viene el punto de quiebre. Me voy a permitir dar lectura y va a salir también en pantalla dos versículos de este mismo capítulo 26 de Segunda de Crónicas, y son el versículo 15 y el versículo 16, que son un contraste total. ¿Sí? Y dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 15 y 16, con atención y con la reverencia que siempre amerita la palabra de Dios, dice así. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, yo le dije que estos dos versículos dan un punto de quiebre, ¿no? Es decir, todo lo que venía siendo bueno, todo lo que venía siendo prosperidad, todo lo que venía siendo bendición, todo lo que era conquista, pues de pronto dice que él, termina el versículo 15 diciendo que él inclusive tenía una gran ayuda de su gente, ¿no? Había ingenieros de guerra que inventaron máquinas para tener una mejor eficacia, una mejor eficiencia, ¿sí? En los combates, para lanzar saetas, es decir, para no poner en riesgo tanto las vidas humanas, sí, pero que sus herramientas de guerra tengan un efecto positivo. ¿Qué pasó? Hay un problema bastante grave que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos expuestos a esto porque somos humanos. De hecho, la Biblia habla de miles de personas que pueden constituirse un buen ejemplo o un mal ejemplo, que pueden ser un parámetro de situaciones a seguir, como también de advertencias ten cuidado de no hacerlas, ¿no es cierto? Los primeros 15 versículos de este capítulo 26 hablan de un hombre que hizo bien las cosas, que persistió en buscar de Dios, y mientras estuvo persistiendo buscando de Dios y dejándose ayudar de una persona, le fue estupendamente bien. Pero los siguientes versículos, hasta culminar el capítulo, ¿sí? Hablan de la misma persona, pero de una persona que terminó en ruina y que terminó muy mal su vida. ¿Cómo poder imaginar que alguien que iba en camino de bendición, en camino de prosperidad, que iba en camino de lo recto, de lo correcto, de lo perfecto, si es que pudiéramos decirlo en términos humanos, pensar que pueda terminar
tan mal. Así que en este punto de quiebre yo quiero darle el nombre de esta charla. No tenemos algunos puntos que destacar, simplemente es seguir con la historia. Y a esta prédica yo me he permitido denominarla polilla del alma, el orgullo. Polilla del alma, el orgullo. ¿Por qué? Porque lo que nos cuenta esta historia en los siguientes versículos, desde el versículo 16 en adelante, dice que él se enalteció. Es decir, comenzó a creer, a pensar, a divagar que todo lo que había logrado, lo que había conseguido, su prestigio, eso de hacerse altamente poderoso, o eso de que fue maravillosamente ayudado, eso de que todo prosperaba, pensó que era por él, ¿no es cierto? Yo pude, yo lo logro, son mis ingenieros, es mi ejército, es mi multitud, son mis construcciones, es mi ciudad, es esto, todo en primera persona. Y se olvidó que todo lo que logró, que todo lo que tenía, que todo lo que pudo, la vida misma, ¿sí? Le había sido dada de parte de Dios. Él se enalteció en el corazón. Por eso es que me permití llamarle polilla del alma el orgullo. Porque todos mis queridos amigos, familia de la fe, hermanos en Cristo, todos estamos expuestos a caer en esto. Y me permití llamarle polilla, ¿por qué? Porque la polilla usted sabe cómo trabaja, ¿no es cierto? No es algo que se evidencia, sino que está ahí carcomiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, sin que nos demos cuenta, hasta cuando de pronto se debilitó una madera, se debilitó, toda una columna puede debilitarse, ¿sí? Y cuando aparece un pequeño huequito que comienza a echar un poquito de polvo, que uno se da cuenta porque ha quedado un poquito de polvo en el piso, uno dice, ah, es una polilla, pero ya ha ganado muchísimo espacio, ¿sí? En aquella fuerte columna, en aquel madero fuerte, ¿sí? Así es el orgullo. El orgullo es algo que uno piensa que lo disimula, el orgullo puede ser camuflado con palabras, con acciones, ¿no es cierto? Pero va ganando espacio en el corazón, en la mente, en la vida, en todo, hasta cuando uno ya no puede más y aflora su orgullo en actitudes, en miradas, en palabras, en frases, ¿no es cierto? Yo ya no estoy para esto, yo solo estoy para esto de acá, ¿sí? Yo todo lo que tengo lo he conseguido, miren en mi entorno, ¿no es cierto? Y uno comienza a jactarse de algo que es voluntad de Dios y misericordia de Dios, de algo que si alguien tiene mérito es única y exclusivamente Dios. Por eso comienza el relato diciendo que cuando él persistió en buscar de Dios y se dejó ayudar de un hombre de Dios, Dios le prosperó. El rato que él creyó que él era, que él podía, que él había conseguido, pues dice que esto fue para su ruina. Y déjeme decirle que sí que lo fue. Porque en los versículos posteriores, la Biblia habla de que efectivamente él entró al templo a ofrecer incienso en el altar del incienso. Y usted dirá, pero ¿cuál es el problema? Más bien parecería que él entró a ofrecer un sacrificio. El incienso habla de las oraciones, entonces parece que él entró a orar en el altar, ¿no es cierto? Y que hizo bien, pues si él era un hombre dependiente de Dios y procuraba hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sí, el único problemita es que el entrar a ofrecer sacrificios en el altar del incienso no le correspondía a quien quiera, le correspondía a los sacerdotes. Ellos tenían que entrar con los incensarios para ofrecer, ¿no es cierto?, el incienso, sus sacrificios, sus oraciones a nombre del pueblo, porque ellos tenían una consagración, porque ellos eran los llamados de acuerdo a la disposición de Dios. Sí, una de las tantas funciones era mediar entre Dios y los hombres para ofrecer el sacrificio, entonces eran los sacerdotes los que tenían que hacer. Pero él dijo, no, si yo soy rey, y yo soy el que les mantengo a los sacerdotes, porque por algo diezmo para los sacerdotes, ¿no es cierto? Sí, yo no necesito de estos intermediarios. Y claro, una de las demostraciones de la polilla, que es el orgullo que va carcomiendo el alma, sí, es creerse lo suficientemente espiritual. ¿Sí? Cuando uno ya no necesita ir a la iglesia, ya no necesito, ¿por qué tengo que estar depositando mi diezmo al pastor?
¿sí? Si yo mismo puedo conseguir estudios en YouTube que son mucho mejores, yo mismo los puedo hacer, ¿no es cierto? Y comienza uno a jactarse, y comienza uno a creer, y comienza uno a imaginar que es lo suficientemente espiritual, porque eso fue lo que hizo Usías. Él creyó que era tan espiritual como los sacerdotes. Y déjeme decirle que hasta podía ser, pero Dios había dicho que solo los sacerdotes tienen que ofrecer el incienso, ¿no es cierto? Pero él entró jactancioso. Otra de las cosas que vemos que él cometió en este acto de entrar al templo a por sí mismo a ofrecer sacrificios en el altar del incienso, es que él se tomó atribuciones que no le competen. La pregunta es, ¿por qué? ¿A quién quería impresionar? ¿Con quién quería quedar bien para tomarse una atribución? Si esa es la atribución del sacerdote, pues esa es la atribución del sacerdote. Si esta es la atribución de otro, pues esta es la atribución de otro. ¿Por qué tengo yo que colmarme de todos los méritos? ¿Por qué tengo que yo procurar buscar todos los méritos habidos y por haber? Esa actitud, ¿sí? Corroborada con lo que dicen los versículos posteriores al 16. Dice que cuando él entró al templo, entraron también muchos sacerdotes con él al templo y le reprendieron a él. Y le dicen, por favor, rey Usías, esto no te corresponde hacer. Y dice que él estaba con un incensario y ¿sabe qué pasó? Que se murió de las iras. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir que yo no puedo? ¿Quiénes son ustedes si yo soy el rey? ¿No es cierto? Entonces, cualquier parecido es pura coincidencia cuando nosotros creemos que somos los soberanos, los sublimes, que podemos hacer todo, hacer y deshacer, y yo cojo, ordeno, mando, porque todo lo que existe en mi entorno es por mí. ¿Sabe qué pasó? Que con Dios no se puede jugar. Que las cosas o las hacemos bien y mantenemos una constante humildad. Entiéndase por humildad, ¿sí? Total dependencia de Dios. Humildad no es símbolo de pobreza, humildad no es miseria, humildad no es suciedad, ¿sí? Humildad no es ser mojigatos, ¿sí? Humildad es total dependencia de Dios. Es decir, si algo logro, si algo tengo, si algo conquisto, la gloria, honra y honor es solo para Él. Yo, que mengüe para que Él crezca. No importa lo logrado, lo conseguido. Ah, no, es que ya han pasado 11 meses de pandemia y a mí me ha ido mejor. Muchos han perdido su trabajo, muchos ha pasado esto, muchos les ha caído la desgracia. Sí, por algo será, ¿no es cierto? Lo que es yo, a mí me ha ido mucho mejor para que vean qué bien estoy yo delante de Dios. Vea, hay que ser prudentes. Me voy a permitir dar lectura, y va a salir también en pantalla, un versiculito que advierte al respecto. Es un versiculito que advierte la polilla del alma, que es el orgullo. El orgullo es uno de los sentimientos más peligrosos que puede experimentar la persona. Es uno de los sentimientos más peligrosos que puede experimentar una persona. Grandes reyes han caído fruto del orgullo. Y el orgullo es un pecado que no necesita compañeros para cometerlo, ¿sí? Porque uno puede solito hacerse de ilusiones, soñar, imaginar, enaltecerse, tal como menciona la palabra en el texto que hemos tomado como base de Segunda de Crónicas 26, ¿no es cierto? Es decir, el orgullo es algo que solito lo puedo pecar, solito lo puedo manifestar, ¿no es cierto? Y guardarlo como una polilla hasta cuando aparece el primer viso es porque ya está destruido. Y allá en el libro de Proverbios, capítulo 16, que va a salir en pantalla, capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios dice así, que esto nos quede grabado. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo reconocerlo? Si es un sentimiento que está adentro, como la polilla. ¿Cómo saber que hay detrás o por dentro de una gran columna, ¿sí?, que se está carcomiendo cuando afuera no se avisora? Pues déjeme decirle con tristeza que efectivamente es difícil que otras personas lo detecten.
porque podemos camuflarlo con una falsa humildad, porque podemos camuflarlo con acciones benevolentes hacia los demás, porque podemos camuflar de distintas maneras. Lo importante es saber que nosotros, los seres humanos, estamos dispuestos. Así que en esa búsqueda persistente de Dios para que nos ayude, para que nos levante, para que nos prospere, para que nos sane, para que nos restaure, que lo estamos haciendo y que espero que mantengamos ese mismo estilo de vida, esa misma actitud frente a la vida, pero cogidos de las manos de Dios. También tenemos que sumar en nuestras oraciones diarias y decirle, Dios mío, si es que mi corazón está enalteciéndose, si es que estoy cambiando la perspectiva, si es que me estoy distrayendo, Señor, revélame, repréndeme si es que es necesario para caminar con los pies sobre la tierra, porque tuya es la gloria, tuya la honra y tuyo el honor. ¿Cómo terminó este hombre? Dice que en medio de su ira manifestada mientras él estaba en el templo, uno de los sacerdotes avanzó a mirar y le dijo, en la frente está apareciendo una lepra, en tu frente está apareciendo una lepra. Prontamente todo su cuerpo se tornó blanco, como era la manifestación de la lepra en aquellos tiempos, y tuvo que ser separado del palacio. Ya no podía seguir ejerciendo su reinado. Todo lo conquistado, todo lo logrado, no lo pudo volver a ver, porque a los leprosos había que separarles, ponerles lejos, porque se consideraba que era primero una enfermedad contagiosa, pero más que por eso, ¿sí? Porque la lepra era la manifestación del pecado. En este caso, un pecado oculto. Queridos amigos, queridos hermanos en la fe, familia de la fe, hay un refrán que dice que guerra avisada no mata gente, ¿sí? Y que el avisado no tropezará, dice el libro de Proverbios. Si ya sabemos que hay esta polilla a la cual todos estamos expuestos, por favor, bajémonos de esa nube y pongamos los pies sobre la tierra. Pero para asegurar que esa polilla no acabe con nuestras vidas, no bajemos solo los pies sobre la tierra, sino que también, junto con la punta de nuestros pies, pongamos nuestras rodillas en tierra y pidamos de Dios que tenga misericordia. ¿Dios quiere bendecirnos? Claro que quiere bendecirnos. ¿Dios quiere prosperarnos? Por supuesto, es su voluntad desde el inicio, ¿sí? ¿Dios quiere levantarnos? Por supuesto que sí. Entonces termino diciéndole, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el día domingo para llevar el mensaje de la palabra de Dios el último domingo del mes de enero y desde el próximo mes estaremos ahí, en nuestro rinconcito del amor, si Dios así lo permite.